salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora. Dios del amor, y donde llega este audio, amada iglesia de Dios, hemos venido a hablar de Cristo. Hemos estado hablando de Cristo y hablaremos de Jesucristo, aleluya. Hemos venido, gloria a Dios, a hacer esta actividad con 7 hermosas palabras, el cual Jesucristo de Nazaret, para pagar tu pecado, para pagar mi pecado, dio en la cruz del Calvario, gloria a Dios. Y la primera palabra es: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dice, y repartieron así sus vestidos echando suertes, en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ese Cristo hermoso de la gloria, el cual hemos estado, repito, predicando, predicaremos hasta que venga por nosotros, porque ha hecho una promesa y es fiel. Aquella roca eterna, de la cual bebía el pueblo de Israel. Aquella roca, el cual Moisés, frustrado en algún momento, partió y golpeó. Aquella roca, Jesucristo. Aquel que fue entrepuesto entre Barrabás y él, y muchos decían: Barrabás, Barrabás, suéltela Barrabás, él siendo un inocente de todo lo que se le acusaba. Ese que pagó y limpió, aleluya, y quitó el pecado del mundo, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, aleluya, el principio y el fin, el alfa y el omega, aleluya, es Jesucristo de la gloria. Él nos muestra un principio en esta primera palabra: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros sin Jesús verdaderamente no sabemos lo que hacemos. La Biblia dice que Él es el verbo, y una vida sin verbo, una frase sin verbo simplemente no tiene sentido. No sabemos lo que hacemos. Y el Maestro, mi Rey, aleluya, tu Rey, el cual te hacemos la invitación que tomes y que reconozcas como único y suficiente Salvador, aleluya. Aquella roca eterna, aleluya, que hoy vive, que ciertamente murió por nuestro pecado, pero déjame decirte que resucitó el tercer día y hoy vive. Alaba lo que Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Yo quiero que todos mis hermanos, mis vecinos entiendan que Él vive. Que ese sacrificio hermoso lo reconocemos la iglesia de Dios, aleluya. Y reconocemos lo que hizo en la cruz, gloria al nombre de Jesús. Y hoy estamos aquí alabando. Y tomamos ese principio de esta hermosa palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira cuán importante es que nuestro Padre nos perdona. Mira que Él, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ningún momento dijo: yo los perdono. Él aún clamaba al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese mismo principio lo tomó Esteban, cuando apedreado, cuando maltratado también. Dice que veía los cielos abiertos y Jesucristo sentado a la diestra del Padre dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que te han hecho, a pesar de lo herido que está el corazón, yo te invito y te insta la palabra de Dios a decir: Padre, perdónalo porque verdaderamente no saben lo que hacen. En estos tiempos andamos muchas personas, gloria al nombre de Jesús, heridos en nuestros corazones, pero es necesario el perdón. El perdón que el Señor creó para sanar. El perdón, un acto de sanidad en nuestro corazón y en nuestros cuerpos. Amigo, amiga, vecino, amada iglesia, si hay algo en tu corazón diferente al amor, si hay algo que se llama la falta de perdón, yo te invito. Y la palabra hoy en Lucas 23:34, en esta hermosa actividad que hemos programado en la iglesia de Cristo, te dice que hables a tu Padre y diga: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aleluya. Por eso la iglesia de Dios se aboca a comunicarte, a darte esta hermosa vida, porque lo que estamos es repartiendo vida aquí con este sonido, repartiendo vida, que solamente Él perdona pecados y que Él perdona todos los pecados que puedes cometer. Venga Cristo, amigo, amiga, venga Cristo, vecina, no importa lo que haya pasado antes,
hacia atrás, no veas, veas hacia adelante, hacia adelante. Aquella cruz, aleluya, que para nosotros es locura, dicen muchos, aleluya. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una palabra de exclamación, aleluya, de un hombre que fue azotado, un hombre que fue escupido, que le fue puesta una corona de espinas, un hombre, gloria al nombre de Jesús, que no había cometido ningún pecado, y el ser crucificado en aquellos momentos era la muerte más nefasta para el peor malhechor. Levanta tu voz. Y aún con todo y eso, aleluya, en su amor, porque Él te ama, porque Cristo te ama y murió a ti, aleluya, murió por ti y murió por mí, y dijo estas palabras al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, aleluya. Es que si supiéramos lo que estuviéramos haciendo mal, realmente nunca, ni siquiera lo pensaríamos. Entonces llevémonos esta palabra, esta primera palabra, gloria a Dios, de las 7 que vienen ahora con mis hermanos amados. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios les bendiga en el igual. Cántaselo fuerte. Gracias. Gracias, Señor. Tú puedes seguir adorándole, ¿no? Adoramos su nombre esta semana. Muchos le dicen la semana mayor. Pero nosotros, cada vez que podemos, nos acordamos de ese sacrificio tan grande. Me tocó la palabra que está ubicada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23 y verso 43, donde dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Palabras textuales de Jesús a un hombre que se encontraba en la situación más comprometida de su vida. A un hombre que estaba siendo acusado de ladrón, y la pena para él entonces era justa. Tenía que morir como ladrón. Pero dice la Biblia que Jesús, estando con dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, uno comenzó a injuriarlo y decirle: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y también nos salvas a nosotros? Pero el otro ladrón dijo: ¿por qué hablas de esta manera? Nosotros estamos pagando lo que es justo, pero este hombre ningún mal ha hecho. Aleluya. Y volteando su mirada a Jesús, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aleluya. El escritor fue muy enfático en esa palabra: acuérdate de mí. Y es porque el Señor se acuerda de nosotros. Aleluya. Es porque Dios se acuerda de su humanidad. Es porque dice la Biblia que Dios se acuerda que somos carnes. Es porque dice la Biblia que Dios sabe que nosotros somos débiles. Por eso Jesús vino a pagar ese alto precio por cada uno de nosotros. Aleluya. Pero me llama la atención profundamente la última expresión, ¿sabes? Cuando alguien, yo no sé si usted ha visto algunas películas donde aquel que va a asesinar a una persona le pregunta: ¿cuáles son tus últimas palabras? ¿Cuánto lo han escuchado? Su bueno, le manda el saludo a mi papá, a mi mamá, a mis hijos. Alaba. No me mates. Yo no sé si es la Biblia lo relata que le hayan dicho nada de eso, pero sus últimas palabras fueron: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aleluya. El primero que llegó al paraíso. Aleluya. El primero que registra la Biblia que fue al paraíso con Jesús.
ese ladrón, ese hombre que quizás la gente lo veía y lo injuriaba. Sí, mátenlo porque tiene que morirse por ladrón. A ese hombre que la sociedad no lo quería, a ese hombre que quizás la gente lo veía y le daba de espalda, este hombre vino a la presencia de Dios y Jesús no le echó fuera, porque la Biblia dice que el que viene a Jesús, Él no le echa fuera. Aleluya, dándole a entender que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Alabado sea el nombre de Dios. Que no importa cuál sea la condición que tú estás viviendo en este momento, que no importa si la gente no te quiere, que no importa si has fracasado en la vida, que no importa si estás en el lecho de muerte, si te han detectado una enfermedad terminal, si te han dicho que tú no tienes esperanza, que vayas arreglando los papeles. Jesús tiene la última palabra. Jesús le dijo a aquel ladrón: acuérdate, aleluya, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Las palabras. Lo que le quiso decir Jesús fue: desde hoy mismo vas a descansar. Aleluya. Oh, yo no sé, yo siento esa palabra. Desde hoy mismo vas a descansar. ¿Sabe qué significa paraíso? Reposo, descanso. Aleluya. Jesús le dijo a ese hombre, le prometió: desde hoy mismo vas a descansar de toda la injuria. Desde hoy mismo vas a descansar de tu fracaso. Desde hoy mismo vas a descansar y no vas a sufrir más. No vas a tener dolor. Eso es lo que Jesús está ofreciendo hoy a todo aquel que viene a Él. Todo aquel que viene a Jesús, Él le promete un paraíso. Aleluya. Dile que tiene a su lado: no hay otro como mi Dios. No hay otro como mi No Dios. hay un Dios como mi Dios. Porque Él es lo que promete. Él no es como los políticos que prometen y no cumplen. No, lo que Él promete, Él lo cumple. Por favor, aplaude al Señor. Ya terminé. Gloria a Dios. Esta fue la segunda palabra. Que Dios bendiga en esta tarde a toda esta comunidad. Por favor, aquí. Jesús, levanta tu voz para darle gracias. Gracias. Qué lindo escuchar el cántico que entonaba mi hermana Nermisman, y podemos ver el sufrimiento que tuvo el Señor, que fue no fue un sufrimiento solo de que Él estaba dolido en su corazón, sino que fue un sufrimiento físico. Fue algo que ningún cuerpo de nosotros podría soportar. Yo voy a hablarles de la tercera palabra y se encuentra en Juan 19, 26 y 27. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y me llama la atención que el Señor, en su dolor, en medio de su agonía, en medio de todo lo que Él padecía, yo veía unos documentales y dice que el dolor, el sufrimiento de Jesucristo en la cruz fue a tal punto que su carne estaba como en tiras. La carne del Señor estaba en tiras. El dolor era supremo. No era nada más un dolor físico, era un dolor interno que Él tenía. Era una separación del Señor en aquel momento. Él estaba cargando los pecados, el tuyo, el mío. Era un dolor tal que Él se desangraba. Era un dolor tal que su cuerpo ya no podía, ya Él humanamente no podía ni siquiera hablar, Él no podía respirar de forma normal. Tal sufrimiento ese fue el que tuvo nuestro Señor. Pero me llama la atención que en medio del sufrimiento Él veía hacia la multitud y ahí estaba esa mujer. Esa mujer que un día le dijo al Señor: Señor, yo soy tu sierva, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres que haga? Y ella, en obediencia a Dios, pues prestó su vientre para que naciera nuestro Señor Jesucristo. No fue solo eso,
sino que ella le seguía. Ella estaba convencida de que Él era el Salvador, de que Él era el Redentor. Ella le seguía a donde Él iba. Para este tiempo ya María había quedado viuda. La palabra registra pues de que ella ya estaba todo el tiempo detrás, siguiendo los pasos del maestro. Ya no lo veía nada más como un hijo, lo veía como el maestro, el Salvador, el Redentor. Y en ese momento ella también sentía un dolor. Me llama la atención de que el Señor no nada más estaba metido en lo que él estaba sintiendo, sino que volteó a ver a su madre, volteó a ver a esa mujer, volteó a verla y le dijo: mujer, pierde cuidado, yo tengo cuidado de ti. Aún en medio de la aflicción que él vivía, él también le dio a entender a ella que él tenía cuidado, de que él no la iba a desamparar, de que no la iba a dejar sola. Y le dice a aquel varón que demostraba el amor de Dios en su corazón: ten cuidado de ella. ¿Cuántos tienen el amor de Dios en su corazón? Nosotros debemos tener cuidado, no nada más del dolor que estamos padeciendo, sino de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Ese fue el mandato que dio nuestro Señor Jesucristo. Eso iba mucho más allá de que pues se encargaran de la mujer que había fungido como madre, porque fíjense que le dice mujer, no le dice mira mamá, ahí está Juan, no le dice mujer. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros, cualquiera que clame al Señor, cualquiera que sienta atribulación, sienta angustia, puede clamar confiadamente a Él, porque Él no pone su mirada en el dolor que Él está sintiendo. Él está preocupado por aquello que usted y yo podemos sentir. Por eso, amado amigo, yo también extiendo esa invitación. El Señor está atento. Él quiere también ocuparse del dolor y de la aflicción de cada uno de nosotros. Solamente está esperando que nosotros demos la voz de alerta. Amén. Le damos las gracias al Señor, porque en esta hermosa palabra se puede ver la compasión de Cristo. Amén. Seamos compasivos para que merezcamos ese título de hijos de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Dios bendiga nuestras almas. Amén. Alabados a Jesús para siempre. Amados, el camino hacia el Calvario se hacía cada vez más fuerte. El camino hacia el Calvario se hacía cada vez más doloroso. Una noche antes, Jesús experimenta la traición de uno de sus discípulos. Cristo se enfrenta al falso testimonio. Cristo se enfrenta a la injuria. El Señor se enfrenta a las bofetadas, a los esputos y al escarnio. Gloria al Señor para siempre. Esa misma noche Jesús también experimenta la negación de uno de sus más íntimos discípulos, apóstoles, Pedro. Gloria al Señor para siempre. Al día siguiente Jesús sigue experimentando más dolor. Gloria al Señor para siempre. A partir de la tercera hora, es decir, las 9 de la mañana, comienza la crucifixión. Gloria a Dios para siempre. Se enfrenta al escarnio público, se enfrenta a la injuria, se enfrenta a la blasfemia. Pero el dolor supremo, mayor,
en grado superlativo comienza cuando el Padre, gloria a su nombre para siempre, se separa de su Hijo, lo cual hace que Jesús exclame las siguientes palabras en un grito de angustia y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se convierte ahora en el objeto de la ira de Dios. Jesús se convierte en el objeto supremo de la ira de Dios. Y ahora Dios carga en Jesús todo el pecado de la humanidad y hace que toda su ira se descargue sobre el cuerpo ya moribundo de Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Vemos este escenario más trágico, más fuerte, más tenebroso. Dice la Biblia que casi a la hora novena, casi a las 3 de la tarde comienza este grito. Desde las 12 del mediodía, es decir, desde la hora sexta, hay tinieblas en la tierra. Gloria a Dios para siempre. Entonces Jesús, quien gozaba de comunión con el Padre, Jesús, quien era el Hijo amado, en quien Dios se complacía, como expresa la palabra, en quien se complacía su alma, ahora se convierte en la maldición de Dios, se convierte en el pecador, en el pecado de la humanidad. Dice la Biblia que aquel que era colgado del madero era el condenado, es decir, el que recibía la maldición de Dios. Pero dice la Biblia que todo este sufrimiento lo padeció por amor a nosotros. Todo este sufrimiento lo padeció por usted, por mí, por la humanidad. Lo que Jesús padeció allí equivale a la condenación del infierno. Lo que Jesús padeció allí equivale a la condenación del lago de fuego. Por eso, como usted y yo no éramos capaces de soportar toda la ira de Dios, Cristo en forma humana soportó hasta la muerte la ira de Dios, la ira que debió haberse descargado sobre usted. El precio, pues, por lo tanto, fue alto. Gloria al Señor para siempre. No se nos olvide entonces que el lago de fuego, que la condenación de Dios sobre usted y sobre mí recayó sobre el propio Hijo de Dios. Dice la Biblia que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Y por medio de esto entonces somos justificados por medio de la gracia de Cristo. Amén. Y a su nombre, hermano. Gloria a Dios para siempre. Entonces, la angustia, la soledad máxima que experimentó Jesús fue allí. Gloria a Dios para siempre. Digo textualmente las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios para siempre. Entonces, todo este cúmulo de dolor, de tristeza llega a su grado máximo. Entonces, amados, puesto que Jesús padeció de esta manera y que sufrió por primera vez en su vida la separación temporal de su Padre, hemos nosotros entonces de honrar con nuestra propia vida en ofrenda y sacrificio vivo la vida y el sacrificio del Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, amados, y Dios les guarde. Amén. Buenas tardes tengan los vecinos y los hermanos, que Dios continúe bendiciéndolos. Amén. En esta tarde, casi noche, estamos hablando o expresando las últimas palabras que dijo Jesús antes de ser
crucificado. Y sabemos que la crucifixión era el tipo de muerte más horrible para aquellas personas que eran criminales, asesinos, ladrones en el Imperio Romano. Jesús, siendo inocente, le tocó padecer esta muerte. Y a mí me tocó la quinta palabra. Cuando él expresó, está ubicado en el Evangelio según San Juan, capítulo 28, como narraba el hermano que predicó la anterior palabra, él expresaba todo lo que allí el sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesucristo, todo el sufrimiento que a él le tocó, que él decidió aceptar, pagar por nuestro pecado, por el pecado de la humanidad entera. 19:28, sí, yo sé que está allí. Gloria a Dios, gracias. Solo que quería seguir explicando un poquito allí para ver, o sea, después de ese sufrimiento tan grande de nuestro Señor Jesús, de lo que le tocó pasar, podemos analizar. Yo quiero como repasar un poquito las 4 primeras palabras que él dijo, para ver a qué se refirió él. Primero, él dijo al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, él no estaba concentrado en su sufrimiento, sino que estaba pensando en las personas. Perdónales. Estaba en medio de la angustia ofreciendo perdón. La segunda palabra en medio de ese sufrimiento tan terrible fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ofreció un paraíso en medio de esa angustia y ese dolor. Y la tercera, se ocupó de su madre. Amén. Estuvo pendiente del bienestar de su madre. Gloria a Dios. Madre, he ahí tu hijo. Y le dijo al discípulo: he ahí tu madre, para que se ocupara de ella. Gloria a Dios. La cuarta palabra entonces sí fue una expresión de dolor, de angustia, como bien lo dijo mi hermano, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué momento tan terrible! Y la quinta palabra era también referente a lo que él vivía. Ya él estaba prácticamente desangrado, le habían dado latigazos, corona de espira, estaba angustiado, adolorido. Lo crucificaron a la hora tercera, ¿verdad? Y dice que desde la sexta hubo gran tiniebla hasta la hora novena, que fue cuando él expiró, murió crucificado. Dice que muchas personas de los que eran crucificados pasaban hasta días en la cruz, agonizando allí, pero él solamente estuvo 9 horas allí en la cruz crucificado. Y la sexta palabra, entonces él pudo decir con esa angustia, después Dios pudo decir allí, vamos a leer la palabra, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. El Señor pudo exclamar: tengo sed. Era algo interno, ya él no tenía fuerza, ya él no podía respirar, había perdido mucha sangre, tenía horas allí en esa cruz. Y él tuvo sed, pero no solamente él tenía la sed física o la sed de su cuerpo, sino que también él tenía sed de almas sanas, de justicia, de personas que pudieran vivir en rectitud, en integridad, en justicia, que pudiera haber justicia. Y él eso lo estaba dando a conocer en medio de esa angustia. Tengo sed. Su cuerpo físico, pero también él tenía sed de justicia, de ver personas libres del pecado, de ver personas que
pudieran actuar en rectitud. Y él estaba precisamente, era pagando ese precio voluntariamente, porque a él no lo obligó nadie. Él decidió pagar el precio por su pecado y por mi pecado. Gloria a Dios. Tengo sed, fue la quinta palabra. Así que el Señor tiene sed de que usted se entregue a Él, de que usted cambie esa vida, de que usted pueda cambiar el alcohol, la droga, la prostitución por una vida de rectitud, de esperanza y de alegría. El Señor tiene sed de justicia. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Me has tomado en tus brazos, me has tomado y me has dado salvación. Feliz noche para todos los vecinos. Qué bendición que estos vecinos puedan oír la palabra de Dios aquí en esta calle. Yo sé que Dios tiene grandes bendiciones para esta familia, para cada uno de nosotros. Leyendo la palabra de Dios en la sexta palabra o la penúltima palabra que exclamó nuestro Señor en la cruz del Calvario, un sacrificio hermoso. Podemos titularle declaración de amor. Una declaración de amor. Basado en Juan capítulo 19, versículo 30, dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En esta expresión, estas dos palabras en el idioma, en el español, consumado es abreviado en el griego, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, con la palabra tetelestai. Tetelestai es la palabra que significa consumado es. Nuestro Señor, aleluya, con estas palabras da una connotación desde el punto de vista griego. Consumado es, usado en la antigüedad esta palabra cuando había una deuda y quedaba pagada, las personas decían tetelestai, una vez que pagaban su deuda, la cuenta pendiente. Pero también esta palabra tetelestai se refiere también cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Cuando este siervo lo terminaba, el amo decía tetelestai, completado es, culminado es. En el contexto también, aleluya, cuando un artista terminaba su obra, el que la supervisaba, esa obra que hacía de arte, decía tetelestai, que significa completo, perfecto, culminada tu obra. Pero yéndonos un poco al sacrificio, cuando llegaban al templo y cada quien traía, en este caso presentaba un cordero de un año para sacrificio, el sumo sacerdote inspeccionaba, supervisaba y veía a este cordero, y cuando no conseguía ningún perfecto, y aleluya, que lo conseguía perfecto y sin mancha, decía tetelestai, perfecto es, completo es, sin falta, sin mancha. Entonces esta palabra podríamos decir que no solamente la expresó en el griego, porque nuestro Señor también sabía hebreo, arameo, bendito el nombre del Señor. Y si lo buscamos en el hebreo, la palabra consumado es, tenemos la palabra kala. La palabra kala tiene varios significados, entre los cuales podemos tener terminar, acabar, consumar. Pero también nos lleva a la raíz a la palabra novia. La palabra kala también tiene la denotación de la palabra novia. Es decir, que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, aleluya, daba un significado a favor de mi amada novia, aleluya, a favor de la iglesia. Oh, aleluya, consumado es, culminada la obra. Bendito el nombre del Señor, la misión que venía en la tierra de morir por todos los pecadores, aleluya, y preparar el camino para la novia, para que comenzara el período de la gracia, la dispensación de la gracia. Culminaba la dispensación de la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Diciendo el Señor: yo pagué la deuda. Alabado sea su nombre. Yo pagué la deuda, porque ninguno de los sacrificios que hacían allí en el templo, bendito el nombre del Señor, podía cumplir la obra. Era necesario que Jesucristo se presentara como el Cordero de Dios, el único sacrificio aceptado por el Señor en el derramamiento de la sangre de Jesús. Así que el Señor, cuando decía consumado es, estaba diciendo
pagué la deuda, ya terminé la obra, ya, alabado el nombre del Señor, declarando la culminación de su obra, pagando por el pecado de los hombres, de las mujeres, cumplió con la ley a cabalidad. Fue el único que cumplió con la ley a cabalidad, nuestro Señor Jesucristo, porque ninguno antes, ni David, ni nada de estas personas había podido cumplir la cabalidad, la ley, a pesar de que llevaba sacrificios de animales y otros de aves según su condición social. Ninguno de estos sacrificios eran aceptables delante de Dios, solamente el sacrificio de Cristo. Así que Cristo, aleluya, murió en la cruz, no murió por la verdad, sino murió por todos los pecadores. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él era la verdad. Una declaración de amor en esta cruz del Calvario, consumado es, terminó una obra, pero comenzó otra. ¡Aleluya! Culminó una obra y comenzó otra. ¿Cuál fue la otra? El periodo de la gracia, del amor hacia toda la humanidad, para que acepten el sacrificio de Cristo. Cristo murió por la raza humana. Cristo murió por ti y por mí, amigo y amiga que me escuches. Escucha, no rechaces más el llamado del Señor. El príncipe de los pastores, llamado Charles Spurgeon, dijo: Tetelestai es una gota de tinta en un océano de significados. O sea que esta palabra Tetelestai tiene muchas connotaciones, muchos significados. Va más allá de una palabra simple que expresó nuestro Maestro en la cruz del Calvario, nuestro Salvador. Entonces, Tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. El príncipe de los pastores lo dijo. Cuando uno piensa en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano, expresamos las siguientes palabras: cumplió la ley. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento. Pagó la deuda. Primera de Pedro 2:24. Desarmó los poderes de las tinieblas, cuando dijo esa palabra allí. Venció a Satanás y su demonio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La expresión nos lleva también a Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús de Nazaret. Desarmó los poderes de la tiniebla cuando dijo: consumado es. Tetelestai, significado culminé mi obra. Alabado sea el nombre de Cristo. Y todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador tendrá vida eterna. También Jesús me hizo libre. ¿Cuántos son libres? Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ya la verdad nos ha hecho libre, que es Cristo. Y también nos justificó. Jesús nos justificó cuando dijo esa palabra, Tetelestai. ¿Por qué? Porque Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En resumen, pudiéramos decir, aleluya, que Jesús en la cruz, cuando clamó consumado es, Tetelestai, tuvo un grito de amor o un grito de victoria, una declaración de amor hacia la humanidad, hacia el hombre y la mujer en su pecado. Entonces, por su novia, ¿cuántos son la novia de Cristo? Amén. Y declaraba que la deuda estaba pagada. Ya la deuda está pagada, amigo y amigo, iglesia del Señor, aleluya. Y ahora hay paz entre Dios y el hombre. Gloria al nombre del Señor. Qué connotación tan profunda esta palabra consumado es. En el griego Tetelestai y en el hebreo Kala, donde nos lleva el significado de novia. Y pendiente de cada uno de nosotros como su iglesia, tenemos que estar velando y orando porque Él viene otra vez. No se quedó en la tumba, Cristo resucitó. Dios nos bendiga y Tetelestai, consumada es la obra culminada. Cristo venció y en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Dios me lo bendiga. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Hay una palabra importantísima que desde hace minutos atrás
a través de nuestros amados hermanos y hermanas han podido expresar en esta noche. Fueron unas palabras expresadas nada más y nada menos que por nuestro Señor, por ese Cristo maravilloso en el que muchos, estoy seguro, conocen. La séptima palabra y última en la cual Él pudo expresar antes de expirar en esta tierra se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el verso 46, en el cual dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él, habiendo dicho esto, expiró.